Amigos del programa Vértice de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me llamo Edison Tabra y en esta ocasión me encuentro con el profesor Miguel Jimeno Rives, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y especialista en los ámbitos de Derecho Societario, Mercado de Valores y Contratos Mercantiles. Miguel, tus primeras palabras para los alumnos de la Universidad Católica. Sí, bueno, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación y confío en que mis palabras puedan ser de interés para los alumnos de la universidad. Perfecto. Miguel, cuéntanos un poco sobre este panorama de las sociedades comerciales en Europa, en la Unión Europea. ¿Cuál es tu primera impresión que has encontrado actualmente? Ya que, por ejemplo, a raíz de la crisis de 2007-2008, pues, digamos, un poco la idea de sociedad comercial tuvo haber entrado en crisis al respecto, en su configuración legal y empresarial. Bueno, a nivel de la Unión Europea, como es sabido, existen unos ciertos elementos comunes, tanto como tipos societarios propiamente de derecho de la Unión Europea, como una cierta armonización, pero eso no parece haberse visto modificado mucho por la crisis. Mucho más parece relevante los diferentes impulsos que a nivel de cada uno de los Estados miembros se han dado, de modo y manera que, pues, por un lado, se han pretendido realizar mejoras en materia de gobierno corporativo o se han realizado modificaciones legislativas en los diferentes estados, como decía. Perfecto. El maestro José Miguel Ndirujo, también profesor de la Universidad de Valencia, en una anterior entrevista que tuvimos con él, mencionaba ya de la existencia del criterio del hard law y el soft law, ¿no?, en el derecho corporativo. ¿Se podría decir que hoy en día hablar de derecho societario, derecho empresarial, derecho corporativo, implica hablar de la coexistencia de estos dos tipos de normas, del hard law, del derecho duro, y del soft law, el derecho blando? ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego. De alguna manera se ha producido, citabas el autor, que es profesor también en mi universidad, ha identificado correctamente que se ha producido una suerte de progresiva incorporación de las normas de soft law, que originariamente surgen a través de diferentes mecanismos, pero quizá su elemento más significativo son los códigos de buen gobierno corporativo, especialmente aplicados a las sociedades listadas o cotizadas, como decimos, en Europa, y este tipo de normas que siguen el principio de cumplimiento o explicación de por qué no se cumple, el principio comply or explain, progresivamente se han ido integrando, y eso es observable, por ejemplo, en España, en la reforma, luego la reciente reforma importante del gobierno corporativo del año 2014 incorporó muchas de las normas que previamente estaban en el gobierno corporativo, de manera que progresivamente, de alguna manera, el soft law es un banco de pruebas que progresivamente se integra en el derecho duro, en el derecho propiamente legislado. Perfecto. Ahora entrando un poco ya más al ámbito más especial sobre las sociedades mercantiles en Europa. ¿Tú has notado algún tipo de diferencia orgánica en las estructuras de las actuales sociedades comerciales que existen en Europa? Por ejemplo, en Europa existen las sociedades anónimas laborales, las sociedades anónimas simplificadas, y otro tipo de sociedades que quizás aquí en el Perú todavía no hemos evaluado, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿tú notas diferencias orgánicas muy relevantes en este tipo de sociedades anónimas? Y sobre todo también, ¿ves que en el futuro cabría la posibilidad de ir creando más tipos de sociedades comerciales que se adapten a las necesidades del mercado? Bueno, yo creo que ahí hay diferentes planos, ¿no? En primer lugar, hay que diferenciar entre las estructuras orgánicas de los grandes tipos clásicos, que son básicamente las sociedades personalistas y las sociedades capitalistas. En las sociedades personalistas, como es sabido, se rigen por el principio de autoorganicismo y, por tanto, hay una identificación prácticamente de la estructura de capital de la compañía con el poder decisional, mientras que las estructuras, digamos, de las sociedades capitalistas, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, tienen una diferenciación mucho más relevante, con dos órganos claramente diferenciados, el órgano
puramente de decisión de los socios, la Junta General y el órgano de administración, que tiene una estructura separada, aquí directorio, y ese sería un primer plano. Un segundo plano es, podemos advertir una diferenciación que podemos hacer entre estructuras de órganos entre los diferentes estados de la Unión Europea. Es decir, tenemos los estados de tipo dualista, que tienen tres órganos, tienen un órgano de la Junta General, otro un órgano de dirección y un órgano de supervisión. Probablemente el ordenamiento más paradigmático es Alemania, pero hay otros muchos dentro de la Unión que tienen este sistema. Y por otro lado, la configuración de la estructura orgánica más típicamente anglosajona, que España también sigue, que no tiene tres órganos, sino simplemente dos, y que, por tanto, las decisiones, digamos, empresariales no se comparten entre la administración y el órgano de supervisión, sino que meramente quedan en el de administración. Y en tercer lugar, por lo que preguntaba, sobre si las necesidades o si procede crear más tipos sociales distintos, yo creo que no. Yo creo que los tipos sociales, al menos existentes en los Estados miembros de la Unión Europea, son por sí mismos suficientes, y en su caso lo que habrá que hacer es modificar aspectos propios de cada uno de ellos. Pero una hipertrofia de tipos sociales no ayuda a que las actividades empresariales se vehiculen de mejor manera, sino que yo creo que garantizando unos ciertos márgenes de flexibilidad estatutaria y unos tipos sociales más o menos con unas características claramente identificables, puede garantizarse que la actividad empresarial se realice de la mejor manera. Perfecto. Ahora, hablemos un poco sobre el gobierno en estas sociedades comerciales. ¿Tú has notado algunos cambios en la forma como se ejerce el gobierno en estas sociedades comerciales? Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del activismo de los accionistas, también se habla mucho de que los administradores, en especial en el caso de Europa, el Consejo de Administración muchas veces tiene una tendencia pues, a incurrir en algún tipo de falta legal, estatutaria o ética. Entonces, al respecto, ¿cómo el ordenamiento jurídico societario en Europa está tratando un poco de cautelar o de defender, por un lado, los intereses de los accionistas, pero por otro lado también evitar pues, que los administradores se vean inmersos a cometer algún tipo de falta, o sobre todo también caer en la proclividad de que solamente tienen los intereses de los accionistas, pero también descuidando los intereses del resto de integrantes de la sociedad comercial, en este caso la empresa, ¿no? Bien, aquí yo creo que ahí se puede hablar de tres cuestiones diferenciadas, ¿no? En primer lugar, la cuestión a la que hacía referencia sobre el activismo accionarial, yo creo que esto es una tendencia que ha habido, sobre todo en Estados Unidos, en los últimos, podríamos hablar, 20 años, con ocasión o precisamente partiendo de una estructura de capital dispersa en la que el poder de decisión está muy marcadamente localizado en el board, ¿no? en el directorio, y eso hace que de alguna manera se diluya la posición del accionista, sobre todo en la gran sociedad listada, en la gran sociedad cotizada, y eso hace que se investiguen las formas o se busquen fórmulas por parte del legislador, por parte de los académicos, de dotar de una mayor relevancia a los accionistas, ¿no? Y a través de ello, progresivamente, y esto en Estados Unidos ha sido una constante, como digo, en las últimas 2 décadas, se han ido introduciendo instrumentos para dotar de mayor relevancia a los accionistas, por ejemplo, la eliminación de determinadas barreras, etc., ¿no? Esto en la Unión Europea ha tenido también una cierta plasmación en materia de sociedades cotizadas con ocasión de una directiva del año 2017 de fomento de la implicación, ¿no? Que básicamente lo que ha hecho ha sido incorporar algunos instrumentos jurídicos que garanticen que estos accionistas puedan, que suelen ser fondos de cobertura, fondos de pensiones, etcétera, puedan dotar de mayor relevancia a la Junta General y así, de alguna manera, contribuir a una mejor gestión de la compañía.
En segundo lugar, preguntaba sobre la forma de disciplinar la actuación de los administradores. Hombre, evidentemente fomentar el activismo accionarial es una fórmula, pero lo cierto es que a nivel de la Unión Europea no ha habido una armonización de cuestiones relacionadas con el órgano de administración. Hubo un intento en décadas pasadas, el tema de la quinta directiva, que se frustró, y por tanto eso ha quedado en manos de los legisladores nacionales, los legisladores de los Estados miembros, y lo que hay básicamente son una serie de deberes, fundamentalmente dos, el deber de diligencia y el deber de lealtad, y unos instrumentos de enforcement frente a situaciones de vulneración de estos dos deberes. Y generalmente se ha entendido que las vulneraciones del deber de diligencia deben ser tratadas con cierta laxitud, porque hay que dejar un ámbito suficiente para que, digamos, el administrador decida y no tenga una actitud de aversa al riesgo, y por tanto decida con cierta libertad sobre la estrategia y la táctica empresarial. Y sin embargo, una cierta dureza frente a vulneraciones del deber de lealtad, porque eso supone ir contra los intereses de la compañía. Y finalmente, en tercer lugar, por lo que la referencia que realizaba sobre los intereses de la compañía, no hay propiamente desarrollado claramente una identificación de lo que debe entenderse por interés social. Sin embargo, hay elementos a lo largo del ordenamiento, el ordenamiento español, el ordenamiento del Reino Unido también hay algún precepto que lo clarifica, que parecen indicar que en el interés social cabría incluir algunos elementos que no son propiamente directamente los intereses de los accionistas. Y no obstante, esto de alguna manera parece ser un debate superado, y el debate actual en buena medida se encuentra más en si el interés social, o mejor dicho, los intereses perseguidos a la hora de hacer que la compañía cumple, o que la gestión cumpla o vaya dirigida al interés social, es si debe ser más o menos cortoplacista, es decir, si se debe tener en cuenta más el largo o el corto plazo, y más ahí básicamente es donde está ahora el debate. Sobre esto habrá que esperar pronunciamientos, sobre todo académicos, y desde luego si el legislador lo desarrolla o si por desarrollo jurisprudencial acabamos llegando a algún tipo de conclusión taxativa. Perfecto. En esa línea de discurso que hablamos sobre el funcionamiento de los órganos societarios, surge una inquietud, porque muchas veces también la Junta General de Accionistas puede contar justamente con inversores institucionales que pueden entender una tendencia justamente a corto plazo en perjuicio del largo plazo, la sostenibilidad que hoy en día se habla en la empresa, ¿no? En la gran empresa sobre todo. En ese sentido, mi pregunta es ¿qué remedios, ¿no?, legales, societarios, existirían justamente para poder un poco detener ese afán cortoplacista, sobre todo de los inversores institucionales, ¿no?, que pueda perjudicar a largo plazo y la sostenibilidad de una empresa, de una compañía? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Primero es, bueno, los inversores institucionales, de alguna manera, los estudios empíricos no han dejado claro que van a ser necesariamente cortoplacistas, ¿no? Y sobre esto yo creo que hay que tener en cuenta un poco los diferentes resultados. No parece que haya una perspectiva claramente o robusta sobre si son o no cortoplacistas, pero yo no descartaría que la actuación del inversor institucional puede ser positiva para la compañía en el sentido de que reestructure para bien, ¿no?, la actividad desarrollada. ¿Cómo se puede controlar? Bueno, pues, de alguna manera hay diferentes fórmulas. Esencialmente podríamos pensar en la impugnación de acuerdos sociales, es decir, si un acuerdo social se toma en contravención con el interés social, otro problema sería determinar qué es el interés social, como decíamos antes, pero si hay una contravención del interés social, también pediría que se pueda impugnar el acuerdo y, por tanto, podamos evitar que la decisión sea dañosa para la compañía. Bien, para ir terminando un poco las preguntas, en el caso de derechos sociales, que la verdad que nos dejan mucho que
que investigar, porque muchas de estas situaciones que suceden en Europa, pues luego se suscitan en América Latina y bien viene pues un poco estar en alerta, ¿no?, sobre estos nuevos peligros que vienen. Mi pregunta es, ¿cómo se disciplina, por ejemplo, la actuación de los órganos societarios? Ya anteriormente has mencionado algo al respecto, ¿no? Pero la duda surge porque en el caso de la legislación peruana nosotros tenemos 3 órganos societarios, en el caso de la sociedad anónima, bien delimitados, ¿no? Tenemos la Junta General de Accionistas, tenemos el directorio y de manera separada la gerencia general. Eso que en España, por ejemplo, no sucede, ¿no? En España tienen ustedes el Consejo de Administración conformado por consejeros ejecutivos y no ejecutivos, ¿no?, que unos se dedican a vigilar la labor de los consejeros, por ejemplo, que se dedican a hacer la administración, y los otros se dedican evidentemente a la gestión, pero todos dentro del ámbito pues, de un órgano que es el Consejo de Administración. Aquí en el Perú, como que esta diferencia y separación entre la gerencia y el directorio, si bien es cierto, hoy en día a través de las ideas del gobierno cooperativo se busca una vigilancia, un control del directorio a la labor de la gerencia, aún se sigue percibiendo mucha separación, por decirlo así, ¿no? Un espacio que quizás genera pues, que hay un margen de, digamos, de maniobra, ¿no?, de un órgano hacia el otro. Incluso gerencia me puede mencionar que tiene independencia frente al directorio, o siempre se puede suscitar, por decirlo así, ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo poder disciplinar esta conducta, sobre todo en los órganos de administración, que a la larga puedan perjudicar los intereses de los accionistas en una empresa? Bueno, en las legislaciones como de Europa continental fundamentalmente existen lo que se llama acciones de responsabilidad contra los administradores, y esas acciones lo que permiten es que por vulneraciones de los deberes o vulneraciones de las obligaciones legales de los administradores, sea en relación con el deber de diligencia, sea en relación con el deber de lealtad o con otras cuestiones, se pueda exigir responsabilidad por aquellos daños que hayan sido ocasionados por los administradores a la compañía. En algún ordenamiento es posible también ejercitar acciones individuales, es decir, que el propio socio o acreedor afectado no necesariamente ha sido afectado a la sociedad, o de hecho no ha sido afectado a la sociedad, pero un socio o un tercero que sí se ha visto directamente afectado por una actuación del administrador pueda ir contra él, ¿no? Y luego hay una serie de otras medidas, como por ejemplo la devolución del enriquecimiento injusto en caso de vulneración del deber de lealtad por parte del administrador, o en su caso la anulación o invalidez de algún tipo de negocio jurídico que haya sido perfeccionado con ocasión de una decisión del administrador, siempre que, por ejemplo, se haya vulnerado algún tipo de deber, el deber de lealtad en la perfección de ese contrato, ¿no? Perfecto. Estaba revisando tu historial académico y la verdad es impresionante porque tienes más de 30 publicaciones en diversas revistas. Y también he visto que has trabajado mucho el tema de mercado de valores. Al respecto, nosotros aquí en Perú hemos visto con cierta curiosidad lo que ha sucedido justamente en la crisis financiera en Europa, ¿no?, en el ámbito del mercado de valores, ¿no?, sobre todo pues, la forma como Europa y Estados Unidos han afrontado justamente esta crisis financiera. Entonces, mi primera pregunta en este ámbito sería, ¿cuál es el marco legal que hoy en día el regulador europeo ha establecido en el ámbito del mercado de valores para prevenir futuras crisis financieras? Bueno, y aquí yo creo que hay varias cuestiones que podemos tratar, ¿no? En primer lugar, el legislador de la Unión Europea, que ha estado preocupado precisamente por la regulación financiera, el derecho del mercado de valores, como queramos referirnos a ello, ha cambiado de tendencia. Es decir, originariamente teníamos una regulación basada fundamentalmente en directivas. Las directivas son normas de la Unión Europea que establecen unos mínimos que han de ser luego incorporados al derecho nacional a través de leyes, a través de una transposición, y que permiten cierto margen de actuación a los legisladores nacionales. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha
cambiado, se ha optado por cambiar este tipo de normas por reglamentos que son normas de aplicación directa, por tanto se elimina ese margen de decisión o de clarificación al Estado miembro, al legislador nacional, y esto ha ocurrido, por ejemplo, pues, en materia de uso de mercado, en materia de ventas en corto, en materia de folleto, etc. Eso sería una parte. Y segunda, ¿cuál ha sido la respuesta a la crisis? Bien, yo creo que aquí, y esto se ha observado, la literatura lo ha explicado muy bien, generalmente los legisladores tienen una tendencia a cierta hipertrofia legislativa como respuesta a la crisis, cuando en ocasiones estas respuestas llegan tarde, ¿no? Y sin embargo se ve con cierta pánico, ¿no? Esto de regular en momento de bonanza, cuando es probablemente donde hay que hacer las reformas estructurales, ¿no? Entonces, de alguna manera da la impresión de que la respuesta probablemente ha intentado evitar situaciones de desregulación, intentar cubrir también con determinadas normas los mercados que antes no estaban regulados, y sin embargo probablemente esto llega tarde y se hace de manera incorrecta. Perfecto. En el ámbito del mercado de valores en Europa se habla mucho de diversos instrumentos financieros, ¿no?, que existen y que generan curiosidad, por ejemplo en el caso de Perú. De todos aquellos que existen en la órbita comunitaria europea, ¿cuáles tú crees que guardan relación o podrían guardar relación, por ejemplo, para el caso peruano o para Sudamérica? Bueno, yo creo que ahí la diferenciación o la estructura de elementos que tenemos en los mercados regulados en los ordenamientos de Europa continental básicamente es una común, ¿no? Tenemos los llamados valores negociables o valores mobiliarios, que son fundamentalmente acciones y obligaciones, son instrumentos de patrimonio, son instrumentos de deuda, y ellos forman junto con otros la categoría general de instrumentos financieros, y la categoría general de instrumentos financieros, además de estos instrumentos de patrimonio y de deuda, tiene derivados financieros, como los conocidos pues, opciones sobre acciones, o futuros, o otros instrumentos de estas características. ¿Cuál es el panorama ahora del mercado de valores en Europa? O sea, se habla mucho de que ha evolucionado desde la crisis, pero después ya de cierto tiempo, ¿no? O sea, hablamos de un tiempo ya prudencial de la crisis, ¿realmente se puede decir que el mercado de valores en Europa ha evolucionado o ha sufrido todavía un estancamiento a la fecha? Yo creo que aquí hay varias cuestiones que se observan, ¿no? En primer lugar, por lo que se refiere a desarrollo de los mercados regulados desde una perspectiva empírica, no creo que el cambio haya sido mucho. Quizá hay algunos ordenamientos que han sufrido, o que hay una serie de sociedades que antes estaban cotizadas o listadas que han decidido salir del mercado regulado a través de fórmulas de exclusión, y eso puede deberse a toda una serie de cuestiones no necesariamente relacionadas con la crisis económica, es decir, pueden ser circunstancias de la propia compañía. Y por lo que se refiere a, siguiendo, ¿no?, un segundo elemento a la regulación, yo creo que eso es lo que me refería. Hay una tendencia a intentar armonizar de manera más fuerte, pasando de directivas a reglamentos, pero al mismo tiempo, de alguna manera, o esto forma parte de la progresiva construcción de la Unión del Mercado de Capitales como elemento fundamental dentro de la Unión Europea, ¿no? ¿Hay alguna diferencia con el mercado de valores en Estados Unidos, Miguel? ¿Tú encuentras alguna diferencia relevante al respecto? Hombre, los mercados de valores en Estados Unidos están probablemente, desde un punto de vista económico, mucho más desarrollados que los mercados europeos. Pero luego, desde el punto de vista de la regulación, también es muy fuerte la regulación en Estados Unidos, y aparte tiene una particularidad, y es que frente al derecho de sociedades, que sabemos que tiene un carácter estatal, que cada uno de los estados de Estados Unidos tiene un derecho de sociedades,
el derecho de los mercados de valores, tanto la Securities Act como la Securities Exchange Act, son derecho federal y son aplicables y están armonizados en todos los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, esto de alguna manera se asemeja a esta armonización más fuerte que tenemos ahora en la Unión Europea. Sí que es verdad quizá que en Estados Unidos se da una relevancia mayor a las ordenanzas bursátiles y eso quizá en cierto modo se distingue, aunque sea de manera reducida, de lo que ocurre en la Unión Europea. Y en esa línea, ¿qué medidas legales hoy en día en Europa se han establecido, por ejemplo, para limitar algún tipo de conducta abusiva por parte de los inversores que pueda perjudicar, ¿no?, a los demás agentes del mercado de valores en Europa? Bueno, aquí es fundamentalmente, aunque ya existía desde luego como directiva, pero el reglamento de abuso del mercado es un instrumento fundamental en este sentido, es decir, que disciplina muy correctamente los supuestos de utilización de información privilegiada, el llamado insider trading, y también supuestos de manipulación de mercado, mediante una cláusula muy amplia, general, que evitan cualquier intento de distorsión de la correcta formación de los precios de las acciones y las obligaciones en el mercado de valores, ¿no? Por tanto, yo creo que el reglamento de abuso del mercado es quizá el instrumento más evidente. Sobre las sanciones que se imputan, pues ahí tenemos todo un abanico de sanciones que llegan incluso a lo penal, y son básicamente estos instrumentos que se utiliza para disciplinar la actuación. Ahora, ¿hay algún tipo de sanción relevante o especial, por ejemplo, para los grandes inversores que puedan estar en el mercado de valores de la Unión Europea y perjudicar de repente con su conducta, con su tamaño económico a los demás agentes del mercado, o ves que no existe ese tipo de sanción? Las sanciones son generales, ¿no? Son sanciones que van desde lo administrativo hasta lo penal, pero la distinción es por la conducta, no por el sujeto. Yo creo que otra cosa probablemente distorsionaría un poco los principios de nuestro sistema. Okay. Ya para ir terminando esta interesante entrevista, hoy en día también en el mercado de valores se habla mucho del fenómeno del crowdfunding, ¿no?, asociado a las tecnologías, al tema de fintech. ¿Cómo este fenómeno se va percibiendo en la Unión Europea? ¿Cómo tú lo ves y cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, sobre el crowdfunding se podría decir mucho, ¿no? Pero básicamente sabemos que hay dos grandes tendencias en el crowdfunding. Tenemos el crowdfunding de donación y el crowdfunding de inversión. Y el crowdfunding de donación no plantea propiamente problemas de tipo regulatorio y generalmente no recibe quizá una atención, y las cantidades invertidas generalmente son mucho menores que en el crowdfunding de inversión, ¿no? El crowdfunding de inversión sí que plantea problemas. De hecho, la cuestión primordial, y sobre todo se plantea en derecho de Estados Unidos, es si califica o si puede entender que estamos ante la cuestión originaria era si estamos propiamente ante valores negociables, y es por ello que surge, porque se entiende que sí, pues se cumple las características que debe tener un elemento para entenderse que estamos ante un valor negociable. Claro, al ser un valor negociable, en su caso estaría sujeto al derecho del mercado de valores, y es por eso que surge una norma como la Jobs Act en el año 2012. A partir de ahí, en la Unión Europea se plantean, pese a que probablemente el concepto de valor negociable no es tan amplio como el de Estados Unidos, se plantean posibles problemas de abusos que en su caso requieran la intervención del regulador, ¿no? Perfecto, Miguel. Ha sido de verdad un placer contar con tu presencia para esta entrevista. No sé si tienes algunas últimas palabras para nuestro público que nos sigue a través del programa Vértice. Bien, nuevamente agradecer la invitación y mostrarme muy encantado por la acogida y por este magnífico campus de la Universidad Católica. Amigos del programa Vértice, hemos tenido al profesor Miguel Jimeno Rives, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Conmigo será hasta otra ocasión. Hasta luego.